Bueno, entonces, todo esto que venimos hablando, donde decíamos que em, nosotros no podemos decir que algo se politiza, porque todo lo que existe, existe porque existen polaridades. Las polaridades son las que crean la tensión que hace posible, diría Jean-Pierre Garnier-Mallet, que es un físico cuántico, la apertura temporal, que viene a ser el escenario donde los elementos de la existencia se manifiestan. Y es la lectura que puede hacer el humano, ¿no? La lectura, la interpretación que puede hacer el humano, que se va ajenizando de la tierra, ajenizando y alejando de la tierra y de la naturaleza. Y entonces comienza a interpretar eso de lo que se aleja, eso de lo que se ajeniza. Fíjense que cuando yo interpreto algo, interpreto algo que es el objeto de mi interpretación, algo que de alguna forma está separado de mí, y yo lo observo con algún dispositivo. Si es un superorganismo, algo bastante más grande que yo, lo voy a mirar con algo que me permita observarlo como un telescopio. Y si tiende a ser un microorganismo más chico que yo, usaré un microscopio. Pero de todas formas, hay un aparato, ¿no?, real, o hay un dispositivo mental entre el objeto que observa, el sujeto que observa y el objeto que es observado. Y hay una diferenciación entre esto que soy yo, sujeto que observa, y aquello que de alguna forma se vuelve el objeto de mi observación. Es muy diferente cuando yo formo parte de lo observado. Es bien diferente. Porque si yo formo parte de ese superorganismo que sería la humanidad, y la humanidad, no como especie, como raza, más las otras especies que conforman todos los seres vivos, conformaríamos ese superorganismo que es la biosfera. Yo formo parte. Yo soy un pedacito de tierra modificada que se ha constituido en un ser vivo más que conforma, es comprendido y está incluido en ese superorganismo que es la biosfera. Entonces, cuando yo lo miro de arriba, lo miro desde una distancia, porque me alejé y me ajenicé de la naturaleza y de la tierra, es muy posible que yo vea lo que sucede en la interacción, ¿no?, entre las distintas especies, que yo tenga la visión, y por eso la gente dice la ley de la selva, la visión que de alguna forma lo que existe entre los seres vivos es una competencia feroz, donde los depredadores salen a la caza de las presas y se las comen, se las devoran, se las comen. Esa es una lectura
Esa es una lectura. La vida entonces, en la biosfera, nace de una competencia feroz. Y eso va a dar un modelo, ¿no? Un modelo, ¿no? Una manera de entender los vínculos interpersonales que de alguna forma se basan en la competencia feroz. La misma que está en la naturaleza, ¿no? Porque así se percibe cuando nos hemos alejado de la naturaleza y de la tierra. Esa misma competencia feroz es la que van a establecer los humanos entre sí. Y entonces, a partir de ahí aparece esto, ¿no? De que eh, sobrevive el más fuerte y o sobrevive el más apto. Y en realidad, cuando nos vamos acercando más a la naturaleza, nosotros percibimos que la naturaleza, que la vida, que la biosfera, no funciona por competencia feroz, sino que funciona por cooperación. Y cuando nosotros vemos que funciona por cooperación, nos damos cuenta, por ejemplo, que no hay un depredador que sale a la caza de una presa y se la devora, porque él es el más apto y entonces siendo el más apto, ¿no? Va a devorar al que es menos apto. No. Aparece una forma de ver totalmente diferente, que es, que de alguna forma lo que denominábamos presa se vuelve el donador, que dona su carcasa material para que sea alimento del receptor de la donación. Entonces es totalmente diferente. Porque entonces, de este lado aparece el depredador que caza a la presa y se la traga. Y de este lado aparece el donador que entrega el cuello. Entrega el cuello para que el receptor de la donación se alimente. Eso es una experiencia muy diferente. Y a esa experiencia, que es totalmente diferente, se puede llegar cuando nosotros vamos soltando esos niveles de creencias, ¿no? Que de alguna forma las hemos ido creando para evitar hacer contacto con la tierra, con lo terrenal, con la naturaleza. Hacer contacto vivo, contacto directo con la naturaleza, ¿no? Con la tierra. Y entonces vemos que todo esto que hemos creído, ¿no? No funciona así. Que la biosfera, de alguna manera, y eso que se ha interpretado como la ley de la selva, como la competencia feroz, pero la biosfera no funciona por esa supuesta competencia feroz donde los depredadores se tiran arriba de las presas buscando alimentarse para sí desesperadamente. Eso equivaldría a lo que hace la célula cancerosa, ¿no? Porque cada elemento que compone la biosfera, cada elemento que compone la biosfera estaría con un estado de ombliguismo feroz, como está la célula cancerosa. Entonces, desde la competencia feroz, el elemento vivo, el ser vivo, sale de cacería, una cacería feroz, porque lo único que le interesa es para mí, para mí, para mí, para mí. Y en todo caso, para unos otros que no veo ni comprendo, pero a los que yo identifico o creo identificar
con una representación interna que tengo de los otros, a los cuales yo les voy a dar lo que yo quiero darles sin haberlos visto ni haberlos comprendido, ¿no? Ahí está la falsa generosidad, donde yo soy muy bueno y les voy a dar desde mi personaje generoso, desde este nivel de bondad y generosidad, le voy a dar a los otros, a esos que todavía no he visto y no he comprendido, lo que a mí se me ocurre que es bueno para ellos. Entonces fíjense que si yo miro de un lado, yo veo depredadores desesperados desde su propio individualismo ombliguista a salir a cazar presas, ¿no? Y alimentarse de ellas. Desde este otro lado nosotros no vemos una presa, vemos un donador que le entrega su carcasa material al receptor de la donación. Y que de alguna forma lo que le interesa a esta transacción entre el donador y el receptor de la donación, lo que le interesa no es el individuo, ¿no? La parte, sino que le interesa que esta transacción se le dé al servicio a ese superorganismo mayor. Diríamos que una base ecoetológica del socialismo, ¿no? Una base ecoetológica del socialismo tendría que ver con esta posibilidad, ¿no? Que de alguna forma implicaría, ¿no? Este modelo donde lo que importa es el todo, no la parte. Y donde de alguna forma las interacciones entre los elementos, en este caso seres vivos o humanos, si hablamos del organismo humanidad, lo que les interesa es el sistema que los elementos unidos conforman, ¿no? Digamos que lo que cada célula quiere no es crecer desesperadamente, crecer y para crecer desesperadamente estas células cancerosas se comen a las otras al fin de inclusive exterminar con el organismo, ¿no? Sino que las células cooperan todas entre sí para que la vida del organismo exista. Y de alguna forma en ese proceso, ¿no? Existe cooperación. Si no hay cooperación entre las células, entre los órganos, con cooperación sincrónica entre las células, entre los órganos, entre los sistemas que componen, ¿no?, el organismo, si no hay una cooperación sincrónica, con una sincronicidad fina, la vida del cuerpo se termina. Bueno, la forma que ha tenido el ser humano de existir es parecido al de la célula cancerosa, porque ha interpretado que la vida proviene de el que es capaz de estar en el modo crecer y crecer desesperadamente, ¿no? Porque de alguna forma la acumulación de trauma hace que no pueda mirar hacia adentro, mirar hacia adentro, ¿no? Y a partir de ahí, de ese mirarse y mirar hacia adentro y reconocerse y reconocer la mismidad, poder tener acceso a la otredad, a ese otro con el cual puedo establecer un vínculo íntimo, ¿no? Un vínculo íntimo. Lo que sucede entonces es que el ser humano se va armando una super coraza y se va volviendo un ser acorazado,
una super coraza y se va volviendo un ser acorazado. El que logra volverse sobreacorazado se va a volver como un tanque de guerra que va a pisar a todo aquel que no haya logrado construir su sobreacorazamiento. A todo el que esté subacorazado por la razón que fuere, le va a pasar por arriba y se lo va a tragar. Lo mismo que hace la célula cancerosa con las otras células, con las células que están funcionales a la vida. Entonces, este ser humano que ha perdido la conciencia de sí y la conciencia del otro, que ha perdido la capacidad de sentir la conexión con su esencia a partir de esa mismidad, no puede acceder a tener conciencia del otro, ese otro verdadero, ¿no? Cita acá decía que el otro se convierte en un otro verdadero cuando en la crisis, la ruptura arrasa con el ego. Y el ego tiene que ver con esa cantidad de personajes, ¿no? Inauténticos, que es como muchos personajes que compondrían una suerte de gran teatro de títeres que nosotros abrimos y ponemos a funcionar nuestros títeres, nuestros personajes internos. El ego viene a ser como una cajita llena de nuestros personajes que cuando la abrimos nuestros personajes empiezan a moverse. Tenemos que ser absolutamente maduros en esto, de saber que ir haciendo un proceso de desmantelar, de poder ir desmantelando estos personajes para irnos genuinizando un poco más. Es un proceso muy largo y muy lento, pero que es este proceso de autorrescate, ¿no? Que nos lleva hacia adentro. Si nosotros vemos que de alguna forma a nivel de lo que se llamaría la autorregulación de las especies, lo que se intenta en la autorregulación de las especies es, les voy a hacer un esquemita, digamos, vamos a considerar, a ver dónde tengo mis lápices. Bueno, si no tengo los lápices cerca, me van a disculpar, esto es muy así, muy entre casa. Nos vamos a imaginar que la biosfera está compuesta por determinados nichos. Así como el cuerpo humano tiene un nicho y este nicho dentro del cuerpo es para el hígado, este nicho es para los pulmones, este para los riñones, este para los intestinos, este para el cerebro, este para... así. Un nicho, un espacio que va a ocupar cada órgano, que va a cumplir determinada función, que va a tener que cooperar sincrónicamente con los otros. Imaginemos que la biosfera fuera como un cuerpo humano. Y ahí hay un nicho, por ejemplo, ¿no? Que estaría reservado para las aves, otro nicho para los hongos, otro nicho para los árboles, para los musgos, otro para los mamíferos, otro para los peces, y así. Cada uno de los grupos, ¿no? De seres vivos, ¿no? Vegetales,
animales, tendrían un nicho, ¿no? Y que de alguna forma es en ese nicho donde va a desarrollar sus funciones y sus funciones van a estar interconectadas sincrónicamente con las funciones de los otros órganos. ¿Qué pasa en el cuerpo humano si el hígado empieza a crecer mucho? Se empieza a dar un desequilibrio. ¿Qué pasa si el corazón empieza a crecer mucho? Se empieza a dar un desequilibrio. Fíjense ustedes lo que está pasando a nivel de la biosfera, donde el humano, ¿no? Supongamos que el humano estuviera representado como un órgano que crece y crece y crece y crece y crece. ¿Qué es lo que pasa? Se genera un desequilibrio. Es la inteligencia organísmica la encargada de que cada especie que ocupa un nicho no crezca más allá del nicho que le corresponde. Del mismo modo que el hígado no crezca más de lo que tiene que crecer, que el corazón no crezca más de lo que tiene que crecer, porque de alguna forma hay una relación entre la función y el tamaño y la forma y el funcionamiento de cada órgano. Lo mismo pasa, ¿no?, en este superorganismo que sería la biosfera. Entonces, lo que sucede realmente en la naturaleza cuando nos empezamos a acercar a ella es que de alguna forma está operando la inteligencia organísmica, creando lo que se llama autorregulación de las especies. Y la autorregulación de las especies implica que ninguna especie crezca tanto, de forma tal que su nicho ecológico se expanda tanto, confinando a las otras especies a lugares mínimos. Y fíjense que en la pandemia el ser humano tuvo que estar confinado durante un tiempo. Y mientras el ser humano, acostumbrado a que su libertad hace que sea esa libertad como la de la célula cancerosa. Mi libertad es la posibilidad de crecer, 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 sin importarme de nada, ¿no? Bueno, eso ha hecho el ser humano. Se ha puesto en modo crecer, crecer, crecer desde su propio ombliguismo y ha confinado a todas las especies, ¿no? Entonces las especies que van siendo confinadas, y en ese confinamiento muchas especies van desapareciendo, la superpoblación se está extendiendo de una forma brutal. Ahora, si de alguna forma, para que sobreviva la biosfera y no se vea invadida por esta célula cancerosa que es el hombre, ¿quién tiene que comandar? ¿No? ¿Quién tiene que comandar? ¿Quién es que tiene que comandar que este órgano que constituimos los humanos, que se ha vuelto como como una célula cancerosa que se salió de su nicho ecológico, ecoetológico, y se expande por todos lados? ¿Quién tiene que comandar? ¿De dónde tiene que salir esta posibilidad de que el humano vuelva a su lugar, a ocupar su nicho en este superorganismo que es la biosfera? Esto tiene que comandar desde ese superorganismo que se expresa a través de la inteligencia organísmica. Y lo que estamos viendo es absolutamente al revés. Un pequeño grupo de las células cancerosas que se creen las más poderosas de todas
son ellas las que van a tomarse en forma particular el exterminar al resto de las células cancerosas. Entonces hay grupos de élites, ¿no?, poderosas, que consideran que de verdad la superpoblación es un problema y que hay que exterminar. Y se toman esas pequeñas élites poderosas, se toman esa tarea que no les corresponde, que no les corresponde. Entonces todo esto es bastante complejo y a la vez bastante simple, ¿no? Porque la violencia, esto que llamamos violencia, porque la violencia está en ese modo crecer de la célula cancerosa, en el modo crecer que tenemos los humanos, ¿no? Que nos hemos erigido como si fuéramos seres casi dioses, ¿no? En este alejarnos tanto de la naturaleza y de la tierra. Porque no existe violencia en la naturaleza. Lo que nosotros vemos como violencia no es violencia. En todo caso, será que de alguna forma aparece ese nivel de agresividad necesario para conservar la vida. Cuando un animal va a defender a sus crías, cuando un animal va a defender a su alimento, cuando un animal va a defender su territorio. Aunque cuando ese animal está ejerciendo esa agresividad, eso que nosotros vemos como agresividad, y que de alguna forma no tiene la intención nada más que de preservarse a sí mismo, ¿no?, como individuo, preservar a su especie, de alguna forma todo eso está al servicio de la preservación de la vida. Y no es lo que ocurre cuando el humano actúa como la célula cancerosa, queriendo más y más y más y más para mí, más y más y más y más para mí, aunque en ese querer más para mí termine rompiendo la frontera de mi nicho ecológico, y en ese crecer atente contra la vida del superorganismo que me incluye, que me comprende, al que yo pertenezco, ¿no? Y para el que, junto con los otros elementos, actuamos de forma en esa cooperación sincrónica. Entonces la violencia parte de un enorme error de percepción. Donde el humano, porque ha perdido la capacidad natural de destraumatización, acumula trauma, y al acumular trauma, al haber perdido la capacidad natural de destraumatización, tiene que huir del trauma. Tiene que desesperadamente negar el trauma, ¿no? Y negando el trauma, ¿no?, necesita compensar. El trauma se vive como un agujero negro. Y entonces necesita compensar. Y entonces se vuelve el fabricante de tapaagujeros. Y toda la vida del ser humano es fabricar tapaagujeros para esos agujeros que le van quedando, ¿no? Agujeros como zonas congeladas, como zonas muertas, como zonas que se han atrofiado por el trauma.
En vez de ir hacia adentro, a despertar y reactivar esas zonas que se han quedado como atrofiadas por el trauma, recuperarlas, ¿no? Lo que salimos a hacer es a crear cosas, crear tapagujeros para rellenar ese faltante, para rellenar ese tapagujeros. Bueno, por acá estamos.